Bueno, iniciamos la clase de hoy donde vamos a seguir tratando el tema de transformada Z que iniciamos en la clase anterior. Y durante la clase de hoy nos vamos a ocupar del concepto de transformada inversa de la transformada Z, que ya conocimos el lunes. Y es habitual que este tema de la transformada inversa Z sea presentado por tres modalidades o en tres formas, que son los títulos que aparecen ahí: inversa por definición o definición de la transformada inversa, la inversión como procedimiento por serie de Lauren y la inversión por fracciones simples, con este o con títulos parecidos, pero lo cierto es que los textos en general refieren a tres posibilidades de abordar este concepto de la transformada inversa. Aunque en la cuestión práctica o cuando se trata de resolver ejercicios concretos, nos vamos a quedar con uno de estos procedimientos, que en general va a ser el último de los que aparece en esa lista, la inversión por fracciones simples. Pero vamos a hacer un paseíto, una pasadita por las dos transformadas, las dos formas que aparecen primeras en la lista. Bueno, así que empezamos con eso. Y me parece que está bueno que recordemos de lo que ya hemos visto en la clase del lunes, que veíamos que para una señal discreta, que la podríamos llamar XN, se definía la transformada bilateral Z de la manera que allí se encuentra mostrado, la transformada Z como una sumatoria infinita, donde sumatoria de series de potencias positivas y negativas, donde aparecen los valores de la señal, estos xn, aparecen multiplicando a esas potencias, ¿no? Esa definición, esta definición que nos mostraba, nos compartía Alba durante toda la clase previa, era la que nos permitía decir cómo podíamos calcular, cómo podíamos encontrar la transformada Z de una señal dada, ¿no? El valor de la señal aparece aquí, cada uno de los valores de la señal para los distintos ejemplos. Y como tal, a partir de esta definición, como se trata de una serie de potencias positivas y negativas, será posible que esa serie converja a una cierta función de z, que la llamamos habitualmente x grande de z, con el mismo nombre que la señal pero en mayúscula, y por lo tanto, de hablar de la transformada z de una señal compleja, en realidad tiene que ver con encontrar una cierta función de la variable z, que será la que llamaremos su transformada. ¿Sí? Pero como conocemos que las series son convergentes para determinada región, por supuesto también aparece acá de manera indivisa con esta definición el hecho de que cada transformada Z, en caso de existir, tenga asociada una cierta región de convergencia para esa afirmación. ¿Está bien? Así que de esta manera aparecía una asociación entre a cada señal discreta, en este caso xn, este operador o esta transformada z le asigna una cierta función x de z, que llamaremos su transformada z. Y esta notación simbólica que suelen usar algunos textos indica si una correspondencia entre cada señal tiene una transformada, y después será posible pensar que si yo conozco una cierta transformada z, podré recuperar cuál señal tiene asociada esa transformada. ¿Está bien? Me parece que también está bueno y que nos puede servir para el resto de la clase recordar esto que nos presentaba Alba, que vamos a disponer, entonces, a partir de esa definición y de cosas que ya están hechas, de una cierta tabla de transformada Z para al menos algunas funciones elementales. Yo diría que las más elementales son las que aparecen aquí: la transformada de la señal delta de Dirac, el escalón unitario, esta que nos contaba Alba que se llama la rampa, esta que tendría que ver con una especie de cuadrática discreta, esta que sería como un cierto reflejo y cambiado de signo, un reflejo en cuanto a qué es el escalón unitario
es una señal causal, es decir, que tiene valores para los n positivos. Esta sería una anticausal que tiene valores para los negativos. Otra de las elementales que aparecieron mucho en la clase anterior es esta, que es una exponencial, alfa a la n por el escalón unitario, y en otras combinaciones también exponenciales con algunas variantes. Por supuesto que la tabla de transformada contiene la transformada de estas regiones, de estas funciones elementales, que son los que aparecen en esta lista. Desde la más sencilla de todas, que es la transformada de la delta de Dirac, que algo nos mostró que era 1, hasta las otras expresiones que son un poco más complicadas, pero siempre, en todos los casos, tendríamos que poder prestar atención a esto, siempre las expresiones de las transformadas de Z aparecen como cocientes de polinomios en Z. En el primer caso, el cociente del polinomio de grado 1, el más elemental de todo, y el otro Z menos 1. Pero si uno mira para abajo, encontrará entonces esa situación, que las transformadas aparecen, en principio, generalmente, como funciones racionales. La tabla, entonces, como nos mostraba Alba, también se completa con otra columna donde aparecen las regiones de convergencia, las ROC que veía. Y entonces, estas regiones de convergencia será donde se da esa identidad de desigualdad entre la definición de la transformada Z y esta expresión analítica. Esta tabla, en realidad Alba la presentó, es una versión más completa, esta y la siguiente, donde aparecen algunas funciones elementales más. Acá sigue en el mismo sentido, ¿no ven? Una exponencial multiplicada por la n, como si fuera no es una rampa, porque ahora está multiplicada por la exponencial. Bueno, esta es otra exponencial, no hay duda. Y lo otro distinto que aparecen son dos funciones elementales como el coseno y el seno de n u omega n, ¿está bien? Aquí en estas versiones multiplicadas por el escalón unitario. Y la combinación de este seno y coseno con una exponencial, que son los dos últimos. Son las únicas funciones que aparecen en la tabla, no hay tablas más grandes que esta, pero bueno, que nos familiaricemos con estas tablas será uno de los objetivos, porque después cuando querramos trabajar usando la transformada de Z, esto va a ser imprescindible para nosotros. Bueno, noten, por supuesto que sigue el mismo patrón de transformadas, son expresiones más complejas, pero al fin y al cabo son funciones racionales. Y, por supuesto, la columna de las transformadas, de las regiones de convergencia de esas funciones, perdón. También me interesa rescatar, porque lo voy a usar en un minuto nada más, parte de la discusión que dio Alba y de los conceptos que nos mostraba, que era importante de alguna manera tener una idea, o como una pequeña clasificación, de qué tipo de regiones de convergencia tenemos, para señales del tipo infinita, está bien, estas que no terminan nunca, ¿está bien? Y Alba nos mostraba, y me gustaría que lo volviéramos a recordar, que si se trata de una señal causal, esto es que solo tiene valores a partir del cero, es decir, que tiene valores para n mayores o iguales que cero, las regiones de convergencia en general serán de este tipo, es decir, de una circunferencia hacia afuera, un anillo con un cierto R2 de radio interior y que va hasta el infinito. ¿Sí? En cambio, cuando la señal es anticausal, es decir, que tiene valores para los n negativos, las regiones de convergencia serán en general el disco, el interior de la circunferencia, como si fuera el complemento del anterior, la región complementaria del anterior. ¿Sí? Y si, por último, se trata de una función que sea bilateral, es decir, que tenga tanto valores para los n positivos como para los n negativos, las regiones de convergencia serán anillos, ¿sí? Como los que aquí están mostrados. ¿sí? En todo caso, todas las regiones de convergencia serán regiones que tienen su referencia o su centro en el origen, ¿está bien? En Z iguales. Bueno, si no hay duda de esto, que espero que no las haya, podemos empezar entonces a pensar esto de la transformada inversa, o sea, con estas herramientas, a empezar a desarrollarlo de transformada inversa. No voy a esperar que me contesten, y diremos entonces que si esta es la definición de la transformada Z, nos va a venir bien para poder hablar de la transformada inversa,
recordar que esta definición trae consigo, inevitablemente, una relación con lo que es la serie de Lauren, ¿está bien? Y habría que tener presente que si una función es analítica, decíamos en su momento, si una cierta función f de z es analítica en un anillo de radio interior R1 y radio exterior R2, un anillo centrado en un cierto Z0, siempre es posible encontrarle a esa función analítica en ese anillo una serie de Lauren que es su equivalente. Una serie de Lauren con esta expresión, una serie con potencias tanto negativas como positivas, donde aparecen las potencias de Z menos Z0 multiplicado por un cierto coeficiente C sub n. ¿Está bien? Y está bueno recordar una fórmula que no la hemos usado porque en la práctica no la hemos usado. Estos coeficientes, estos C sub n, estaban definidos en principio por una expresión integral de este tipo a lo largo de una curva cerrada donde aquí la expresión a integral es un cociente, en el numerador aparece la función f de z y en el denominador aparecen potencias de z menos z0 y justamente aparece en el exponente, aquí en el denominador, el valor de n. Este n, cuando va cambiando, cambia el resultado final de la integral. Y eso es lo que va a generar cada uno de los coeficientes de la serie de Lauren. ¿Está bien? Recordar entonces que esa curva sobre la que se proponía la integral que define el coeficiente, es una curva que se encuentra comprendida, la curva cerrada comprendida adentro de ese anillo o de esa región anular donde la función era analítica. Nos mostraba Alba que había una similitud entre esta definición de la transformada Z y el concepto de función de serie de Lauren. Si uno compara estas dos expresiones, la de arriba de la transformada Z y la de abajo, que era la serie de Lauren, uno diría, bueno, al final la transformada Z tiene toda la pinta de ser una serie de potencias alrededor de un cierto Z0, que en ese caso particular aquí va a ser 0. En principio, uno diría, la transformada Z en su definición es una serie de Lauren alrededor del 0. Y el que en la serie de Lauren nombrábamos como el coeficiente C sub n, estaría siendo ocupado por algo que tiene que ver con la señal discreta xn. ¿Está bien? Esa idea de que uno puede pegar la transformada Z que uno conoce con la serie de Lauren, es la que nos permitiría afirmar que esta x de z, que es la transformada z, es una función analítica, es decir, la transformada z de una señal discreta es una función analítica. La garantía está porque decimos, si esto es una serie de Lauren, la serie de Lauren converge a funciones analíticas. ¿Sí? Y esto es lo que hace que a veces muchos textos que abordan esto de la transformada Z suelen decir, la transformada Z es un operador que a cada señal discreta le asocia una función analítica en el plano complejo. ¿Sí? Es decir, parte de una cierta señal discreta y genera una función analítica. Esta X de Z que que definimos como la transformada, será entonces una función analítica. ¿Qué nos permite así afirmar que esta función es una función analítica? Justamente lo que ya sabemos de la serie de Lauren. Por supuesto, cuando decimos función analítica ¿dónde? En la región de convergencia. Podría no tener singularidades, pero van a estar las singularidades fuera de la región de convergencia. ¿Está bien? Bueno, esa idea, que ya la empezamos a ver en la clase anterior, ahora la vamos a tomar como referencia para antitransformar. Porque de esta expresión uno que diría, bueno, entonces hay relación entre el xn, los valores de la señal, y estos coeficientes. ¿Está bien? Y estos coeficientes están dados por una expresión, una definición, que es esta que traemos a colación. Bien, entonces vamos con el primero de los métodos que se llama inversión por definición o la definición de la transformada inversa. Entonces diríamos, el coeficiente de la serie de Lauren tal cual está definido tiene que ver con la señal. ¿Está bien? Pero como la señal de xn estaba multiplicado por el z a la menos n, no diríamos que el xn es el c sub n, diríamos que el xn es el c sub menos n.
No sé si esto queda claro. Si a alguien no le queda claro, por favor, me pregunta y alguien me lo cuenta porque no veo el chat. Entonces, vamos a tomar como definición de la señal la expresión de la integral que define el coeficiente de la serie Lambda. ¿Está bien? Y si entonces usamos esto para no reemplazar ahora la función analítica, sino que decimos, bueno, ahora la función analítica es la transformada nuestra, esta expresión nos daría la posibilidad de calcular quién es xn, es decir, la señal que tiene como transformada esta x de z. ¿Sí? Es decir, dada que sea conocida la transformada, la x de z, con esta expresión que está aquí arriba, podríamos recuperar quién es la señal xn resolviendo esa integral. ¿Esta idea queda clara? ¿O surge alguna duda de esto que ya dijimos? Porque vamos a pasar a algún ejemplo. Yo tengo una duda pero de antes, de lo que Siga. se dijo antes. ¿El Sí. n puede ser cualquier valor o tiene que ser natural? Bueno, en la definición de n para nosotros de esta expresión, ya cuando lo veíamos en Laurel, no hay duda que ese n es un valor natural, ¿no es cierto? En la definición de la serie de Laurel, ¿no? Claro, entonces, si es analítica, ¿qué pasa si uno quiere derivar en un n que no sea natural? Porque al ser discreta no sería continua. Bien, ¿cuál es la que crees que es la función analítica? De todas las que están acá en esta diapositiva. La que tiene el recuadro verde. Esta, la f de z, Sí, esto es verde, sí. Que acá jugaría el mismo rol que esta que es la transformada. Esta sería la analítica, ¿está bien? Fíjate que la analítica, la función que es analítica, tiene como variable el z, no tiene como variable el n, ¿está bien? La que tiene como variable el n es la x chica de n. Y esa es la que ya en la clase anterior nos ubicaba Alba, que es un tipo de función o un tipo de señal, la vamos a llamar, donde no toma, no tiene una gráfica de tipo continua, porque no toma todos los posibles valores reales, sino que toma solo valores puntuales, en particular, en general vamos a tomar que son valores enteros. ¿Está? Este n que aparece aquí, porque es la definición de la señal, este n que aparece aquí son valores enteros. ¿Está bien? claro, ya entendí. ¿Ya entendió? Vale. Porque por ahí a uno se le mezcla. ¿Cuál es la que dice que es analítica? Por eso decía, la que es analítica es la transformada z, que es la función de variable compleja que hemos estado viendo. ¿Está? La xn, no hablaremos de que es analítica, no, es una señal que es discreta. Una sucesión, si se quiere, una señal discreta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, voy a asumir como que no, pero está muy bien esa pregunta que ha hecho el compañero porque a esta altura uno se le pueden estar mezclando, ¿está bien? ¿Cuál es la que hablamos que es analítica y cuál es la que es discreta? Muy bien. Bien, si están de acuerdo, entonces lo que estaríamos asumiendo en este preciso instante, que una manera de encontrar, de rehacer el proceso, es decir, cuando conocemos la transformada z de la señal, cómo recupero la señal, uno de los procedimientos sería a través de esta fórmula que aparece aquí en el centro, la segunda, que tiene que ver con resolver una integral a lo largo de la curva C. Recuerden que la curva C es una curva cerrada que está metida en la región anular. Y podríamos mirar un poquito el integrando tendrá la expresión que yo quiero antitransformar, aparece multiplicando z a la n menos 1, aparece arriba, multiplicando, pero ojo que si n toma valores negativos, que de hecho es posible, esta potencia puede aparecer abajo, ¿está bien?
nomás aclarar que, miren que al principio z aparecía aquí como potencia de menos n menos 1, y me gustó ponerla escrita arriba, esta expresión, dividiendo pues la potencia de z multiplicando, son equivalentes, ¿está bien? Si yo hubiera mantenido escrito abajo, también sería igual de correcto, ¿está bien? Lo cierto es que, aunque parece que las potencias de z fueran solo positivas, no es tan así, porque si n toma valores negativos, cosa que es posible, la potencia aparecerá dividida, ¿está bien? Bueno, pero si estamos de acuerdo que esta puede ser una fórmula para utilizar para invertir, esta fórmula nos tiene que resultar familiar y decir, bueno, esta fórmula la podremos resolver por el teorema del residuo que vimos hace poco, o quizás en algunos casos, y también sea posible, usar alguna de las fórmulas integral de Cauchy o la integral de la derivada, quizás también estemos habilitados en ese sentido. Bueno, si están de acuerdo, entonces nos vamos a manejar para este título con esta fórmula y vamos a tratar de ver algún ejemplo de alguna transformada z y ver cómo recupero la señal que tiene como transformada z a esa expresión. Bueno, así que si están de acuerdo, voy a proponerles el primer ejemplo, que es el que está ahí a continuación. Van a notar ustedes, para los que pudieron acudir a la tarea que les habíamos propuesto, que es el mismo ejemplo del material y también el mismo ejemplo que se desarrolla en el video que les indicamos, ¿está bien? Lo propongo porque después lo quiero usar como referencia para el segundo ejemplo, que es el que en realidad nos va a llevar un poco más de esfuerzo. Que es el primero, como ya está repetido en esas dos versiones, lo vamos a ver más rápidamente, pero lo quería mantener para que sirva de referencia en el segundo, porque está relacionado con el segundo ejemplo. El ejemplo dice, encuentre la transformada inversa de la siguiente expresión x de z, que está como dato aquí, esta es la transformada, si se sabe que la señal es causal. ¿Sí? Escribo aquí y aprovecho dos versiones para la expresión de x de z. En general, en la tabla que nos compartía Alba, que es la que recupero ahora, las expresiones de las transformadas están escritas así, como yo les decía, como cocientes del polinomio de z. Pero también es posible, y es posible que ustedes lo encuentren, una expresión alternativa, que es esta, donde los cocientes también aparecen como cocientes de polinomio, pero los polinomios que aparecen en la expresión son de potencias negativas, ¿está bien? Y bueno, entonces no son polinomios, alguien me podría decir. Son expresiones tipo polinómicas donde las potencias de z que aparecen son negativas, ¿está bien? Son expresiones equivalentes, ¿está bien? Y las tendremos que poder trabajar. Bien. Bueno, este es el ejemplo, entonces, usando para resolver esta situación, lo que tendremos que hacer es acudir a la expresión que dijimos recién, donde dice x de z, vamos a reemplazar por la expresión que nos propone el ejemplo, reemplazo a x de z por z sobre z menos a, y no más que agrupo, aquí hay una potencia de z a la 1 y aquí hay otras potencias de z, y en el siguiente paso aparece escrita de manera más compacta. Cuando uno mira esa integral que deberá resolver, puede advertir o estará interesado en advertir cuáles son las singularidades de esa integral, ¿está bien? Y por supuesto que la de z igual a es una singularidad que salta a primera vista, ese es uno de los lugares donde el denominador se anula. Y por supuesto, si esta z que aparece a la n pudiera aparecer en el denominador, también indicaría que z igual a 0 es una singularidad. Pero en nuestro caso, donde dice que la señal es causal, ese es un dato del ejemplo, la señal es causal, indica que los valores de n que vamos a considerar son positivos. Y como los valores de n entonces son positivos, esta potencia z a la n solo aparecerá como potencias positivas. De modo que la conclusión será que para resolver esta integral tendremos que considerar que el integrando tiene una única singularidad, que es z igual a a. Y nos interesará saber si esa singularidad está o no dentro de la curva C, que es la que nos interesa para el cálculo. ¿Sí? Bueno, la curva C, ¿quién es? Es la curva que está en la región de convergencia. ¿Y cuál será la región de convergencia para esto? No lo dice, no lo dice.
pero haciendo uso de esto que traíamos, que hemos visto con Alba el lunes, la región de convergencia de una señal causal es el exterior de una circunferencia, ¿está bien? El exterior de una circunferencia que está delimitada por qué. La circunferencia tiene que ver con la singularidad. La singularidad de esta expresión, espero que ustedes estén de acuerdo, la singularidad de esta expresión está en A, quiere decir que la región de convergencia de esta transformada tiene que ver con una circunferencia de radio A mirando para afuera. ¿Está bien? Lo exterior a esa circunferencia de radio A. Entonces decimos, la curva C, ¿a dónde está? En esta circunferencia, metido en este disco, mayor que A. ¿Está bien? Por lo tanto, la pregunta que nos hacíamos es si la singularidad que advertíamos, la singularidad z igual a, está o no contenida dentro de la curva, la respuesta será sí. ¿Está bien? Estamos por resolver una integral a lo largo de una curva, de un integrando que tiene una única singularidad, y esa única singularidad está adentro de la curva. Todo bajo control, se trata de integrales entonces que sabemos resolver. Podríamos resolver con la fórmula integral de la derivada, o bien podríamos resolver con el teorema del residuo. Y vamos a entrar con el teorema del residuo, así repasamos lo que vimos hace 2 clases atrás. Entonces lo primero que hacemos es clasificar el tipo de singularidad, que es ese valor de z igual a A, y decimos que esa singularidad, z igual a A, es un polo. ¿Cómo lo hacíamos? Recuerden, le tomamos el límite al integrando, este es el integrando, le tomamos el límite, cuando z tiende a A, este denominador se va a 0, y por lo tanto el integral, el límite, perdón, diremos es infinito, y eso clasifica a una singularidad del modo polo. ¿Está bien? También nos interesa conocer el orden del polo para poder calcular el residuo. Y recuerden que para calcular el orden del polo lo que hacíamos era, buscábamos el menor número de los naturales, tal que la función a quien le queremos encontrar el orden, multiplicado por z menos z0, en este caso z menos a, el menor de los números para el cual ese límite existía y daba un valor finito. Y entonces, en ese sentido, el número más chico que puedo poner aquí para que este límite exista es simplemente 1, porque cuando pongo el 1, este término que está arriba, z menos a, se simplifica con este z menos a, y ya el límite me da un valor finito, en particular es a la n, pero resulta casi intrascendental cuánto vale. Lo cierto que este límite, encontrar que es distinto de infinito, nos permite afirmar que se trata de un polo de orden 1 o un polo simple. Entonces, por supuesto, estamos muy cerca de encontrar el residuo. Recuerden ustedes la buena noticia que nos daba Gabriel, que cuando es un polo simple, el residuo justamente estaba dado por el valor de este límite, y ahí sí importa que nos da la n. Este sería el valor del residuo para nuestro integrando en la singularidad z igual a A. Entonces, recuerden ustedes que el teorema del residuo decía que esta integral es igual a 2pi por la suma de los residuos, en este caso por el residuo único que tenemos. Así que cuando esta integral lo reemplace por su valor 2pi, se me va a simplificar el 2pi de la integral con y simplemente el xn que obtendremos será el residuo mismo. Y noten que el residuo nos ha quedado dependiendo de n, así que esto da por finalizado nuestro ejemplo, afirmando que la señal es el a sub n, el valor que hemos encontrado para el residuo, multiplicado por el u sub n, ¿está bien? Para que esto sea efectivamente una señal, este número, sea una señal causal, tenemos que decir que tenemos que recortar los valores que corresponden que pudiéramos obtener para los n negativos, y eso lo hacíamos simplemente multiplicando por el escalón unitario u sub n, que con esta multiplicación eliminamos todos los valores de la potencia a la n con n que son negativos. Bueno, este ejemplo que está en el material y también está en el video, muestra cómo usar la definición para, a partir de conocida la x de z, conocida la transformada, podemos encontrar cuál es el valor de la señal. Es decir, esta señal xn, cuando la buscamos su transformada z, es
esta expresión o esta. No hay mucha noticia, a lo mejor si alguien lo ha seguido muy de cerca, en este ejemplo que estoy mostrando, porque esta señal justamente aparecía en la tabla. Podría haber sido más fácil ir a la tabla, busco en la tabla esta transformada y en el renglón ubico quién es la señal que tiene esto transformado. Por supuesto, en la práctica lo vamos a hacer así. Solo acá que estaba mostrando de qué manera se puede proceder con las fórmulas. ¿Bien? Y el otro ejemplo que les decía, que preparé para mostrarles, dice encuentre la señal cuya transformada es esta, pero ahora considerando el caso de que la señal sea una señal anticausal. ¿Recuerdan? El ejemplo anterior decía la señal causal, ahora considerando en qué señal anticausal tendrá como transformada la misma que recién trabajamos. ¿Está bien? Entonces, por supuesto que la expresión de la integral que nos toca por resolver es exactamente la misma. Esto es lo mismo del ejemplo 1, ¿está bien? Pero el procedimiento va a cambiar sensiblemente. ¿En qué va a cambiar? En que como se trata de una señal que es anticausal, los n que van a interesar aquí son los n de valores negativos, menores que 0. Y eso va a generar que este z elevado a la n aparezca en el denominador en todos los casos, en este caso particular. ¿Está bien? O sea que la integral que queremos resolver tiene un integrando que ahora no tiene una sola singularidad en z igual a a, sino que tiene, además de esa, tiene otra en z igual a 0. Y por supuesto, interesará saber la curva en cuestión, cuántas de esas singularidades abarca. ¿Está bien? Y ahí entonces será decisivo reconocer esto que veíamos, de que las señales anticausales tienen como región de convergencia el interior de un disco, que está limitado por las singularidades. En este caso está limitado por la singularidad z igual a a. Entonces la curva nuestra, en este caso, va a estar contenida en ese disco de radio A. Por lo tanto, la curva C para este enunciado contendrá solamente a la singularidad z igual a 0. Esa es la integral que nos toca resolver. Eso lo dice aquí, ¿no? O sea que la integral que nos toca resolver tiene solamente la singularidad z igual a 0, aunque la integral no tiene otras singularidades, pero está afuera de la curva. Y nos interesa conocer entonces qué tipo de singularidad es el z igual a 0 para el integrando, ¿no? Yo simplemente he reescrito aquí el integrando y he reemplazado por otro índice, z a la k, ¿está bien? Porque decíamos que ahora todas las potencias van a aparecer aquí en el denominador. Por supuesto que cuando uno mira esta función y se pregunta qué tipo de singularidad es el z igual a 0, veremos que este límite nos da infinito y eso permite afirmar que se trata de un polo. Y cuando se busca reconocer cuál es el orden del polo para usar en el teorema de residuo, encuentra uno que el polo tiene tiene justamente que ver con este valor de la potencia que aparece aquí. Porque si yo quiero que este límite me dé un valor finito, si pongo 1 acá, me va a dar infinito. Si pongo 2, me va a dar infinito. Si pongo 3, me va a dar infinito. ¿Cuándo me va a dejar de dar infinito? Cuando acá como mínimo, ponga el mismo número que está aquí en el denominador. ¿Está bien? Entonces diremos, el z igual a 0 para este integrando es un polo, pero ya no es de orden 1, con esa buena noticia que teníamos en el ejemplo anterior, sino que el polo es de orden k. O sea que cada una de estas integrales tendrá un integrando cuyo orden va a cambiar con el valor de n. En cambio, el anterior era un polo, el polo que teníamos era un polo que será siempre del mismo orden. Y eso es lo que aumenta la complejidad de esta resolución. Aunque el procedimiento es el mismo, se va a hacer complicado, pero no imposible, de seguir esta resolución. O sea que si quiero resolver esto por el teorema del residuo, recordarán ustedes, en su fórmula original, el residuo, en su fórmula original, tiene en su expresión el orden del polo, aparece acá k-1, el orden es k, y aparece una derivada de orden k-1 para una cierta expresión que habrá que determinar. ¿Está bien? O sea que
el residuo que yo necesito para encontrar el valor de esa integral me lo va a dar esta expresión. ¿Está bien? ¿Se entiende? Para los valores de K, recuerden ustedes que el orden era una magnitud que era mayor o igual que 1. ¿Está bien? Bueno, acá lo que he puesto, reemplazando en la fórmula, era, esta es la función que está en el integrando, esta parte, ¿está bien? Es lo que está en el integrando, y hay que multiplicarlo por z menos z0 a la k, ¿está bien? Y la suerte es que estos dos se me van a cancelar, ¿está bien? Esas dos expresiones se me van a cancelar, eso es lo que aparece en la próxima fórmula. Y lo que tendríamos que hacer sería generar la derivada de orden k-1 de una expresión como esta. Y ser capaz de generalizar esa expresión de la derivada de orden k-1. No es difícil hacer las primeras derivadas, yo lo puse acá como para gimnasia. Cuando k vale 1, me queda la derivada de orden 0, y en vez de derivarla así como un cociente, uno facilita pensar en la derivada de la expresión como potencia, ¿está bien? La derivada de orden 0, por supuesto, es la misma expresión. Si el k valiera 2, aquí nos queda la derivada primera con respecto a z una vez. Entonces la derivada de esa expresión tendría ese menos, porque baja el menos 1 en la potencia, y la expresión de z menos a quedaría elevada simplemente a la menos 2. En la misma línea, cuando derivemos esto, es decir, cuando k valga 3, cuando derivemos esto, nos va a quedar el menos por el menos 2, nos va a dar 2. Y el z menos a aparece a la menos 3. Esto, visto así, permitiría escribir, sin no poco empeño, que la derivada de orden k-1, que sería la expresión que nos interesa generalizar, va a tener un factorial, porque fíjense, cuando deriváramos acá otra vez, aparecería el 2 multiplicado por el menos 3, así que empieza a aparecer un factorial, ¿está bien? Un factorial del mismo orden de la derivada que aparece acá. Entonces, la primera parte de la expresión contiene el factorial de la misma expresión del orden de derivación, factorial de k-1, ¿está bien? Que aparece en la derivada una potencia negativa de z menos a, ¿está bien? Uno la nota. Z menos a la menos 1, Z menos a la menos 2, Z menos a la menos 3. En general escribimos Z menos a elevado a la menos K, porque noten que no es el mismo valor de la potencia con este orden, ¿está bien? Sino que está incrementado en una unidad. Si acá era K menos 1, acá será K, ¿está bien? Y para generar ese signo menos que aparece en este, y va a aparecer en la siguiente, en la que no escribí, para generar ese menos 1, simplemente agregamos, como lo hacíamos en las series, el menos 1 elevado a la k menos 1. ¿Está? Esta expresión que aparece aquí sería la generalización de la derivada de orden k menos 1 para la expresión a la que le queremos calcular después el límite. ¿Está? Así que esta expresión que está acá, la última, es la que vamos a reemplazar aquí y después le vamos a calcular el límite. ¿Está bien? En ese sentido, entonces, reemplazo esa derivada por la expresión que encontré y ahora le vamos a calcular el límite simplemente cuando z tiende a 0. Noten ustedes que este factorial se puede sacar afuera del límite y que se va a cancelar con este, y este menos 1 a la k es simplemente una constante que se puede escribir afuera. Y que cuando hagamos tender a 0 esta expresión, que es la única en la que aparece la variable z, esto se nos hará 0 y nos va a aparecer el menos a elevado a la menos k. ¿Está bien? El límite de esta expresión simplemente contendrá eso. Menos a elevado a la menos k. ¿Está bien? Bueno, eso no es difícil de resolver. A continuación, entonces, se me fueron los factoriales. Me aparece ese menos 1 a la k aquí. Y cuando decíamos, escribimos el resultado de evaluar esto en 0, miren, lo he puesto como a la menos k, porque me interesa que se vea así, y el menos 1 que resulta lo he agregado aquí, ¿está bien? Como menos 1 a la k menos 1, ¿está bien? De modo que se junten estas dos expresiones, ¿está bien? Potencias del menos 1, y nos quede sencillamente un menos 1 fijo, ya no dependiendo de k, porque se nos van las k, y nos queda como residuo la expresión de menos 1 por a la menos k. ¿Está bien? El residuo, que es el que me permite calcular la integral, es esta expresión que hemos encontrado. ¿Está bien?
Ahora, lo único que habría que recordar es que en el ejemplo que estamos trabajando, hemos cambiado el nombre para evitar confusiones de K, el valor de K, con el de menos N. Así que en lugar de este K voy a poner menos N para recuperar la variable de la señal, y la expresión entonces, cuyo resultado queremos considerar es la señal anticausal. Entonces como era anticausal la multiplicamos por el escalón unitario reflejado, y aparece entonces como una exponencial del tipo a la n, pero con signo solo negativo, ¿está bien? Es decir, esta señal que acabamos de encontrar es una señal anticausal y también tiene como transformada z la expresión que fue correspondiente al ejemplo 2 y la misma del ejemplo 1. Con esto yo cerraría lo que quería mostrarles acerca de cómo se usa o cómo se usaría la definición de la transformada inversa para que viéramos una aplicación de esa teoría. Que no es la forma, vuelvo a recordarles para darles tranquilidad, no es la forma en la que vamos a hacer el práctico. Si hay alguna pregunta sobre esto, la podemos hacer ahora. Si no, alguien pone que no y ya está. Ahí contestan, Ale, no es del tema en particular, pero en el tercer trabajo práctico, ¿entrarían integrales, series y z? Bueno, No. lo charlamos después. Dale. Bueno, entonces vamos con el segundo procedimiento, al que le vamos para inversión, al que le vamos a dedicar menos tiempo, porque es menos general, si se quiere. El otro método de inversión, entonces, sería inversión por serie de Laurent, que por supuesto tiene que ver con la misma idea que vemos al principio, porque dada una cierta expresión de x de z, lo que nos vamos a proponer para encontrar la señal cuya transformada es esa, va a ser escribir la serie de Laurent para esa cierta expresión, le vamos a buscar la serie de Laurent alrededor del 0, y de la serie de Laurent mismo vamos a buscar el coeficiente, y ese coeficiente tendrá que ver con la señal XZ. ¿Okay? Para ver esto, lo vamos a proponer en un ejemplo, y también tengo que explicar que este ejemplo es el mismo que está en el material, y en este caso lo he elegido porque encontré que en la transcripción del material nuestro aparecen algunos ejemplos, y me gustaría entonces que a partir de esto los puedan corregir ustedes a los pequeños ejemplos que se han deslizado en el material. ¿Okay? Y como ejemplo me parece que es bueno. Miren, el ejemplo dice, encuentre la transformada inversa de la siguiente expresión x de z, y la expresión es extraña, no es de las que aparecen en la tabla. Logaritmo de 1 más a por z a la menos 1. ¿Está bien? Esa expresión, por supuesto, no es un cociente de polinomios y no es de las típicas. Así que esto me parece que se podría resolver solamente con esto o con el método anterior, donde la región de convergencia es módulo de z mayor que 1. Mayor que 1. Bueno, empiezo a dudar. Bueno, ahí explica que la manera para encontrar entonces la serie de Laurent para esto, sería recurrir a una serie de Taylor conocida, ¿está bien? Y en particular la serie de Taylor conocida, o la de Maclaurin conocida, que podríamos buscar en esas tablas que hacíamos referencia en su momento, encontraríamos que la serie para una expresión del tipo logaritmo de 1 más w, que nos vendría bien, la expresión en serie que corresponde es de este tipo. Aparece una sumatoria que, ojo, aparece iniciando en 1 hasta infinito. El coeficiente de esa serie de Taylor es esto, menos 1 alternando, el valor de n dividiendo, y una potencia de w a la n, válida para una región módulo de w menor que 1. ¿Está? Por supuesto, esta función es analítica en 0, y cuando llega al 1 ya, al menos 1, ya se le acaba la analítica. Así que es esperable que
esta sea la región de convergencia. Bueno, cuando uno mira este hallazgo de esta tabla, esta serie de Taylor que traemos desde una tabla, vemos que esto nos puede servir simplemente haciendo una asignación de que W sea nuestro A por Z a la menos 1, y con eso ya estaríamos a punto de escribir, simplemente reemplazando a W por la expresión correspondiente que hemos elegido, A por Z a la menos 1, encontrar esta expresión que ahora no va a ser sin otra cosa que una serie de Laurent. Porque fíjense en ustedes que las potencias de Z que aparecen aquí son potencias negativas. Entonces esto deja de ser una serie de Taylor para pasar a ser una serie de Laurent. Aquí todavía se puede distribuir esta potencia n en esta base y escribir una expresión como esta, que aparece el a a la n y el z a la menos n. ¿Está bien? Y una expresión equivalente a la anterior, y trabajando también la expresión para la región de convergencia, como era módulo de W menor que 1, reemplazamos al W por lo que hemos asignado, y nos queda módulo de Z mayor que A. Bueno, la reescritura que he puesto aquí para esta serie de Laurent, la he hecho a propósito para que aparezca aquí en celeste. Esto que aparece en celeste aquí sería el coeficiente de la serie. ¿Sí? El coeficiente de esta serie de Laurent sería entonces lo que me permite recuperar la señal, porque recuerden que decíamos la transformada Z, lo que multiplica Z a la menos n es la señal. Lo que aparece acá es xn, la señal discreta. ¿Eh? Así que esto solo por una simple inspección me permitiría describir que la xn que estamos buscando, la señal que estamos buscando, es una señal que lleva como coeficiente a esta expresión. Y bueno, espero que entonces podamos salvar los errores que han quedado plasmados en nuestro texto. El último de los ejemplos, de los métodos de inversión, que he colocado el título por fracciones simples o por tablas, simplemente se propone que como se trata de funciones racionales, las transformadas en general pueden considerarse como funciones racionales, ellas pueden escribirse como suma de fracciones más simples, como ustedes lo habrán practicado con la transformada de Laplace, y a partir de esas funciones, esas fracciones simples, antitransformarlas usando simplemente la tabla de transformada Z, esa base del procedimiento será el que sostiene el de la inversión por fracciones simples. ¿Bien? Pero esto es de lo que se va a ocupar Gabriel para explicar. ¿Está bien? Así que yo suspendo acá esta presentación y le vamos a dar lugar a lo que sigue, a lo que trajo Gabriel. Claro. Dejar de presentar. Y podemos acá hacernos la pregunta si los estudiantes están en buena condición para escuchar lo que Gabriel nos va a contar, o si conviene hacer algún recreito.